aleluya. Y se nos va rápido el tiempo, realmente salimos para ese país. Pero, hermanos, para mí es una bendición haber estado este tiempo con ustedes, amén. Porque si su pastor es un pastor, gloria a Dios, aleluya, que tiene un corazón, amén, de Dios, esta iglesia también, amén. Aleluya, así que me voy contento, gloria a Dios, y quiero esta noche compartir un mensaje. Bueno, estuvimos ayer, aleluya, acompañando a los hermanos de la iglesia, un evangelismo, así que me gocé con ellos ayer, amén. Salimos a compartir, gloria a Dios, y qué bendición, hermanos, saber, platicaba con su pastor, amén, y me decía, de aquí, de este lugar, de estos evangelismos, hay un fruto en la iglesia. Hay gente que escuchó la palabra y está aquí esta noche. ¿Cuántos escucharon la palabra de los evangelismos? Levanta su mano. Fruto y algunos que no están tal vez esta noche. Amén. Pero eso, hermano, lo que yo quiero cerrar esta noche, amén, que Dios está poniendo en mi corazón, es que quiero que esta noche, amén, predicar un mensaje de comprometernos con Cristo y con su palabra. Porque todos los que estamos aquí en esta noche, ven usted que es la parte de esta iglesia, el Señor, hermano, lo llama que usted también se comprometa con Cristo y con su palabra. Así que esta noche, aleluya, no está aquí de casualidad, aleluya, todo está escrito aquí en la palabra de Dios. Así que abra su Biblia, Mateo capítulo 4, vamos a estar leyendo algunos versículos. De Mateo capítulo 4 vamos a leer del versículo 12 en adelante, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, Mateo 4, ese es nuestro texto, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y les sanó. Hermanos, quiero hablar en primer lugar, la iglesia debe estar sensible a la voz de Dios. Cuando digo que estar sensible a la voz de Dios, es estar sensible a la voluntad de Dios. Dios tiene su tiempo para moverse en cada una de las circunstancias donde Dios quiere hacer algo en su iglesia, en sus hijos. Este ha sido el tiempo en el cual Dios te ha traído a esta iglesia. Amén. Dios es, aleluya, es un Dios que no se equivoca. Dios se mueve por tiempos, amén. Aleluya, nuestro texto dice que Dios mismo, hermano, Jesucristo mismo, cuando Él oyó que Juan estaba preso, en ese momento era el tiempo preciso para Él comenzar a predicar el evangelio del reino. Y comenzar a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento Él, hermano, entendió
que la profecía estaba por cumplirse. Él, hermano, sabía que esa profecía de Isaías estaba por cumplirse exactamente, hermano. Así que él, hermano, dejó a Nazaret y vino y habitó en Capernaum, hermano, ciudad marítima, dice la Biblia, en la región de Zabulón. Aleluya, qué tremendo, hermano, que Jesús es un ejemplo de estar sensible a la voluntad de Dios. Él decía, mi alimento, mi encargo es hacer la voluntad del Padre. Hermano, siempre Jesús se movía en los tiempos perfectos de Dios. No se movía por antojo, por emociones o por intereses. Dice la Biblia en nuestro texto que cuando él oyó, no antes, que Juan estaba preso, hermano, él volvió a Galilea. Él no se movió hasta que recibió la palabra que Juan había sido encarcelado. Él sabía que tenía que ir, hermano, y comenzar, hermano, su ministerio hasta que Juan estuviera preso. Y bajo esta señal, el Señor Jesucristo, hermano, se estaba moviendo. Es por eso esta noche, hermano, que nosotros, hermano, hemos sido llamados en la palabra, en ser movidos en los tiempos de Dios, en los deseos de Dios, en la voluntad de Dios. Tú tienes que entender que no es casualidad. Jesús se movía por la palabra, así que era sensible. Ahora no todos como ahora en el tiempo, hermano, de Jesús estaban preparados. No todos estaban listos para oír su palabra. No todos estaban listos para oír el mensaje del reino. Y eso sucede. Puede venir gente a la iglesia y no establecerse por no estar sensitivo. Pero si tú estás sensible a la voz de Dios, si tú sabes que Dios te trajo a esta iglesia, tú vas a estar sensitivo. Jesús se movía de esa manera. El mensaje del reino va a ser siempre demandante. Y si tú vas a ser un discípulo de Jesús, si tú vas a estar en el reino de Jesús, Jesús te va a pedir todo. Por eso no todos se quedan. Por eso el simple dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tómese su cruz. Niéguese a sí mismo. Siempre ha sido así, hermano, a través de los años hasta el día de hoy. Jesús, su llamado, hermano, el Señor nos va, hermano, a hablar y nos va a decir, me vas a seguir con todo. Cuando habla con todo, con toda tu fuerza, con todo tu ánimo, con todo tu corazón. Ese es el compromiso, hermano, al llamado de Jesús. ¿Cuántos están aquí esta noche? Ese es el compromiso, hermano, aleluya, que Jesús quiere, hermano, que todos los cristianos, nacidos de nuevo, tengan. Amén. Jesús está buscando no solo que seamos buenas personas, está buscando discípulos. Y por eso en Lucas capítulo 14, hermano, en el versículo 33, Jesús dijo estas palabras: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Por eso, hermano, Jesús siempre le habló a aquellos que Él llamó. Dice nuestro texto, hermano, que Él llamó, aleluya, llamó a Pedro, hermano, llamó, aleluya, a los discípulos. En Mateo 4, nuestro texto, en el versículo 17, desde entonces Él comenzó a predicar el evangelio del reino. Y dice que, aleluya, en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red, y los llamó. Dice que ellos dejaron las redes al instante. Amén. Amén. Y es Jesús, hermano, aquellos que están sensibles a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Son a los cuales Él se va a dirigir, les va a hablar, hermano, del reino, y les va a decir: no se preocupen ustedes. En Mateo 6:33. Ustedes no se preocupen por lo demás, ustedes búsquenme primero a mí, el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Eso va a venir. Ustedes
Ustedes búsquenme a mí primero, yo me encargo del trabajo, me encargo de sus hijos, me encargo de su familia, yo me encargo de todo, hermano, pero debemos estar sensibles a la voluntad de Dios, que es Jesús el que nos ha llamado. Amén. En esta noche. Aleluya. Amén. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: a vosotros es menester conocer los misterios del reino. Hermano, Él se las revelaba, es un privilegio. Jesús le revelaba las parábolas a sus discípulos, no a las multitudes que no estaban interesadas en el reino. Qué privilegio es que usted venga a la iglesia y entienda la palabra de Dios. Y que empiece a venir, tiene poco tiempo, y ya empieza a entender lo que Dios quiere para usted. Eso es muy importante, hermano, porque Jesús, hermano, había siempre enfocado en sus discípulos, no en aquellos que nomás estaban interesados en un milagro o en sus propias necesidades. Hermano, siempre Jesús, hermano, se dirigía a ellos en el Sermón del Monte. Lo vemos a Jesús hablando de las bienaventuranzas, siempre dirigiéndose a sus discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Quiero hablar, hermano. Dios te ha traído porque hay un propósito para tu iglesia. ¿Ven? No es por casualidad que tal vez tú hayas escuchado, aleluya, un anuncio, te hayan dado un folleto. Es que Jesús tiene un propósito para tu vida. Cuando Jesús, hermano, comienza su ministerio, dice que Él comienza, hermano, a andar, hermano, ahí, aleluya, en el mar. Va a Capernaum. Dice que Él va, hermano, y empieza Él a predicar junto al mar de Galilea. Y ahí ve a los primeros discípulos que Él va a levantar para edificar su iglesia. Ve a estos dos hermanos ahí, hermano, pero las caminatas de Jesús eran caminatas de propósito por el mar, no como nosotros. Yo vivo cerca del mar, el mar de Cortés. Cuando voy a San Felipe, lo primero que veo lo chulo que es el mar, las gaviotas, las piedras, y es lo que estaba enfocado uno cuando va al mar. Pero Jesús andaba en el mar y Él no se enfocó en otras cosas más que en aquellos que Él había escogido, que iba a escoger. Amén. Él estaba enfocado, hermano, aleluya, en esos discípulos. Amén. Él estaba viendo una sola cosa. Él estaba enfocado en su propósito, no se desenfocó. Él tenía un objetivo: cumplir el propósito del Padre, establecer el reino y que su reino se extendiera no solo a través de los simpatizantes, hermano, sino a través de los discípulos. Amén. Dice que Él vio, aleluya, a estos dos discípulos, y no solamente los vio, sino que también los llamó. Hermano, Dios no solamente te vio, sino que te ha llamado. Amén. Por eso estás aquí. Tienes que entenderlo, tienes que realizarlo. No solamente Dios ha mirado tu necesidad, la que tú traías en tu corazón o la que tú tienes. Él, hermano, te está haciendo un llamado con un propósito a esta iglesia. Lo primero que hace Jesús después de ser bautizado en el Jordán y pasar por el desierto y ser tentado por el diablo, hermano, llamó hombres, llamó seguidores, llamó discípulos a seguir el trabajo que Jesús no podía haber hecho él solo, porque Él era Dios, hermano, pero había un plan: hacer discípulos. Jesús, hermano, siempre había hecho hacer partícipe de la tarea a los discípulos, a la iglesia. ¿Cuántos sabían que Jesús se parece al Padre? Se parece al Padre porque cuando Dios creó al hombre también le dio un trabajo al hombre a enseñorear entre los peces del mar. Le dio el trabajo de administrar la tierra, pero el hombre falló, el hombre desobedeció. Pero en Jesús, hermano, Él también nos da a nosotros los discípulos una tarea, un trabajo que realizar. Amén.
Lo mismo que hizo el Padre en el huerto del Edén, hermano. Aleluya. Déjeme decirle, aleluya, Dios mismo podría haber hecho todo, pero déjeme decirle, Dios hizo partícipe a Adán y Eva. Así nosotros, hermano, como a Jesús, nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto a nosotros, los discípulos. Amén, amén. Este es el propósito de Jesús para nosotros. ¿No se goza en ello? Marcos capítulo 3, dice la palabra de Dios, hermano, en Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 y 14 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Fíjese bien, hermano, qué bendecido está usted esta noche, si Dios lo llamó. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarnos a predicar. Aquí Jesús está haciendo una selección, no está haciendo la selección mexicana, no, una selección de discípulos. Amén. Escoge a sus discípulos con un propósito. Dicen que para que estuvieran con él y luego enviarlos a trabajar, a hacer la obra. Su pastor se reúne con discípulos en la mañana aquí. Cuando usted se reúne, cuando usted viene, está usted reuniéndose con Jesús, hermano. Porque Jesús tiene una meta. Jesús tiene un propósito. Él nunca va a improvisar nada. Él bien conocía la agenda del Padre, hermano. El propósito de Jesús es que tengamos comunión con Él. Por eso oramos en las mañanas, por eso oramos antes del servicio, hermano, que tengamos tiempo con Jesús. Ese es el propósito, Dios, de Jesús, hermano, que tengamos comunión. Así que dentro del mensaje del reino, Jesús tenía un menú. Así como cuando usted va, hermano, al restaurante y le dan la carta y usted empieza a ver el menú, hermano, y dice, esto me gusta. Esto es mi comida favorita. En la mañana nos invitó la hermana ahí, fuimos con los pastores y fue una bendición comerme un queso fundidos y los tacos de carnita con nopal, bien sabrosos. Estaban en el menú, pero nuestro Padre Celestial tiene otro menú mejor, hermano. Que en el menú de Jesús Él tiene un llamado de ir y hacer discípulos. Amén. Él comenzó solo, hermano, su ministerio, solo, predicando, sanando, liberando, hermano, pero también empezó a hacer discípulos. Y en ese propósito de Jesús estaba en hacer un llamado a los hombres para que se comprometieran con Él, primero con Él y después con el mensaje del reino. Amén. Él comienza solo, hermano, pero de repente ya tiene 4 compañeros, discípulos. Amén. Aquí vemos ya varios discípulos de Jesús. Ahí va. Amén. ¿Cuántos son discípulos de Jesús esta noche? Amén. Es que, hermano, los discípulos eran los que iban a continuar con el trabajo del llamado de Dios, hermano, a equipar. Por eso, aleluya, déjeme decirle, Él, aleluya, los estaba preparando, hermano, en el cuerpo de Cristo. Usted está en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquí somos ministros. ¿Sabe qué es un ministro, hermano? No solamente el que está aquí en el púlpito. La Biblia habla de ministro, palabra derivada de ministerio, o sea, de alguien que ministra, sirve, un servidor, una servidora, alguien que alimenta a otro, suministra a otro. Y todo hijo de Dios que está aquí en esta iglesia, hermano, escúcheme bien, todo hijo de Dios puede y debe evangelizar. Amén. ¿Sí? Amén. Compartir la palabra. Todo hijo de Dios debe estar dispuesto a servir a otros. Aquellos que necesitan, hermano, usted puede ser una bendición para ellos. Que necesitan una oración, una palabra de Dios de ánimo, un consejo de Dios, como
como su pastor se la ha dado. Ese es el propósito de Dios, hermano. Ese es el llamado de Dios. Lucas capítulo 2, hermano, versículo 52. Aquí tenemos, hermano, el ejemplo de un crecimiento de un hijo de Dios. Esto es lo que Él nos llama, Jesús, a un crecimiento. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 52 dice así: y Jesús crecía. Escuche bien, hermano, es muy claro este versículo. Señálelo ahí en su Biblia, porque usted siempre tiene que ir a ese versículo para darse cuenta cuál es el propósito por el cual está en la iglesia usted. Amén. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Usted, hermano, señale bien ese versículo, no se le olvide, porque a eso Dios lo ha llamado a usted, hijo de Dios. Amén. Porque aquí en este versículo, hermano, podemos ver dos aspectos muy importantes en la vida de Jesús: su aspecto espiritual y su aspecto ministerial. Amén. Dos cosas muy importantes, porque esto será lo mismo que va a tener que suceder en la vida de un discípulo, un cristiano. Nuestro aspecto espiritual y nuestro aspecto ministerial, eso es lo que va a marcar a un cristiano. Eso es lo que va a manifestar un hijo de Dios tarde o temprano, si está creciendo. Amén. Por eso Jesús dijo, hermano, en Juan capítulo 15, en el versículo 8, Jesús hablando, Él dijo estas palabras, hermano. Dijo el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Quiere decir, hermano, que tú y yo tenemos que también parecernos a Jesús en el crecimiento, en el aspecto espiritual. Amén. Que tiene que ver con tu carácter, con los frutos del Espíritu Santo, que son paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Estas cosas tienen que estarse desarrollando en la vida de un discípulo. No es para venir solamente, no, es para crecer a la iglesia. Es para involucrarte juntamente con tu pastor en el mismo llamado de Dios. Te vas a desarrollar en el aspecto espiritual. Tu esposa, tu familia, tus hijos, la gente que te conoce, tus vecinos en el trabajo, van a conocer el crecimiento que se está llevando a cabo en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios en tu aspecto espiritual. Y a consecuencia de ello, la gente va a venir a la iglesia. Amén. Y van a querer lo que tú tienes. Porque tú estás creciendo en tu aspecto espiritual, tu carácter. Tienes paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Esas cosas, hermano, se van a ir desarrollando, hermano, en tu vida al día, porque te estás pareciendo cada vez más, hermano, a lo que Dios te ha llamado. El aspecto espiritual, hermano, tiene que ver con nuestro carácter, con los frutos del Espíritu Santo. En una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿cómo sabemos que somos tus discípulos? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque un discípulo va a dar fruto tarde o temprano, hermano. Así que, hermano, los conoceréis, un fruto con los resultados, en las evidencias. Vamos a conocer si somos o no sus discípulos de Jesús. Jesús mostraba, hermano, sus frutos espirituales al día en su vida, en su carácter, que tiene que ver con el aspecto espiritual. Los frutos del Espíritu, hermano, manifiestan el carácter de Cristo en nosotros. Virtudes que son frutos de Cristo en nosotros, la esencia de Cristo en nosotros. Así que somos y hacemos. Somos y hacemos. Eso, hermano, es lo que se va a desarrollar en un cristiano. Somos y hacemos. Jesús dice que crecía en fruto espiritual y crecía para con Dios y luego hacia los hombres. Amén. ¿Cuántos sabían que Jesucristo vino a darnos vida?
y vive en abundancia. Eso quiere decir, hermano, que tú ya tienes vida. ¿Cuántos han aceptado a Cristo ya? En el momento que tú aceptaste a Cristo, tú ya tienes la vida de Cristo en ti. Amén. ¿Sí? No lo dudes. Porque la vida de Cristo está dentro de nosotros, hermano. Por eso Él espera que cada uno de nosotros crecimiento. Jesús crecía en sabiduría, gracia, estatura, y esto es lo que debemos experimentar también nosotros, hermano. ¿Cuántos se acuerdan cuando vinieron a la iglesia por primera vez? No sabíamos orar. ¿Verdad que no? De no esconderse, yo no sabía orar, hermano. Yo cuando fui invitado a una iglesia tuve una experiencia. Los miraba a los hermanos y estos locos en la madrugada orando con cobijas, yendo a la iglesia en Tecate. Y luego me siento y empiezan a hablar como leve. ¿Y eso es que están hablando? ¿Qué dicen? No entendía, hermano. Abran su Biblia en el libro de Mateo y andaba en Apocalipsis. No sabe uno mucho cuando viene a la iglesia, ¿verdad que no? Pero fuimos aprendiendo a orar, a leer, y estamos aprendiendo todavía a afianzarnos en la fe, congregándonos, dando testimonio como ayer, predicando, porque hay vida de Dios en nosotros. La vida de Dios está en nosotros, y todo lo que tiene vida, hermano, crece. Las plantas crecen porque tienen vida, los animales crecen porque tienen vida. Nosotros, cuanto más, si tenemos a Cristo en nosotros, la vida y la abundancia, entonces naturalmente tenemos que crecer. Amén. O sea, su aspecto espiritual, pero también su aspecto ministerial, que tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con el quehacer de Jesús. Lo que Jesús mostraba, hermano, no solamente sus frutos espirituales con su vida, con su carácter, también mostraba lo ministerial con sus dones espirituales, su carisma, hermano, con su servicio. Hoy en día hay mucha gente carismática, grandes predicadores carismáticos que son buenos para atraer mucha gente, pero ¿sabes qué es lo que más importa que el carisma? Es el crecimiento espiritual. Amén. El ministerial, que tiene que ver con nuestro servicio a Dios, pero también a los hombres que están necesitando lo que tú y yo necesitamos. Así que nosotros los cristianos, hermanos, también manifestaremos nuestro ministerio. Tú tienes dones. Aquí hay gente, cristianos, que tienen dones de Dios. Tienen ministerio. Y Dios los quiere levantar para ser músicos, sugieres, estar involucrados en algún ministerio de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Así empezó Jesús su ministerio, así empezó Jesús la iglesia. 2 discípulos, 3, 4, 12, hasta que el Señor empezó. Pero esos discípulos sabían para qué Jesús los había llamado. Para parecerse a Jesús en el aspecto ministerial también. Amén. La iglesia, nuestra tarea de Cristo en la iglesia, hermano, en el cuerpo de Cristo, donde Dios te dirija a desarrollar tus dones. Aquí Dios va a desarrollar gente que va a aprender música. Allá tiene quienes saben música, pero quiere levantar más gente. Que sepan compartir la palabra de Dios, como mi hermano, vea Dios, que estuvo aquí presidiendo. Dios quiere hacer eso y lo va a hacer el Señor. Si tú entiendes a qué Dios te llamó, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, hermano? Hay un propósito. Todos los hijos de Dios, hermano, poseen dones espirituales. Jesús servía a la gente, sanaba, lideraba, restauraba, hacía el bien, escuchaba al oprimido, hermano. Ahí miramos a un Jesús interesado, hermano, no solamente crecer para con Dios, pero también para con la gente. Amén. Porque es fácil olvidarnos que alguien nos habló y ya estamos bien, mientras otra gente está muriendo como nosotros, sin esperanza, sin Cristo, con una gran necesidad de Dios. Y nosotros, el Señor, esperando que respondamos como discípulos a también crecer, aleluya, no solamente en estatura, sino también en gracia para con Él, y también para la gente que está necesitando allá afuera de Dios.
Y nosotros somos llamados a este crecimiento espiritual. Por eso cuando el diablo tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 10, hermano, vemos al diablo tentando a Jesús, pero Jesús sabía lo que venía, estaba enfocado en su llamamiento, sabía cuál era el propósito. Y en Mateo 4:10, hermano, aquí está el diablo. Entonces Jesús le dijo, cuando vino el diablo a ofrecerle, hermano, al diablo un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo estas palabras, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, aquí vemos las prioridades de Jesús. Hermano, era adorar a Dios y servir al Padre. Adoración a Dios. Tú vienes a la iglesia, adoras a Dios, pero también tienes que servir al prójimo. Amén. Debe ser esa nuestra prioridad. El Señor ha constituido, hermano, de aquí van a salir evangelistas, aleluya, pastores. ¿Cuánto lo creen? Pero usted tiene que ser parte de ello, tiene que sentirse parte de ello, tiene que sentirse que usted ha sido llamado a la iglesia para ello, hermano. Dios lo quiere usar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Den un aplauso a Cristo, dámelo. Dámelo de todo su corazón. Dígale al Señor, yo lo creo. Gracias, Cristo. Gracias porque tú me llamaste. Gracias porque tú me has llamado a ellos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Jesús, por favor, esta iglesia, Dios. Tú estás constituyendo esta iglesia, Jesús. Tú lo estás haciendo, Jesús. Gracias. Oh, Jesús. Eres tú el que constituye, Padre. Eres tú, Jesús. Oh, poderoso Rey, esta noche, Padre. Muéstrate, Jesús, de tu iglesia, en tus hijos, en revelación de tu palabra, Dios. Efesios 4:11, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos aquí a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Escúcheme bien, hermano. Aquí vemos tres niveles. El mismo Jesús que nos llamó. ¿Cuánto nos llamó Jesús? Aquí está, es el mismo Jesús encarnado en este pasaje de Efesios, entronado, hermano. Es el mismo Jesús, escúcheme bien, ahora constituyó, nos llamó para ser salvos, sí, nos escogió para servirlo, pero también nos constituye para que desarrollemos el don que Él nos ha dado. ¿Ven? ¿Escuchó bien? Dios lo salvó, lo llamó, pero también lo quiere constituir a usted en esta iglesia. amén. Es el mismo Jesús, entronado, que ahora nos llama. Y yo estoy convencido que todo hijo de Dios en esta iglesia tiene al menos un don o algunos dones. Nomás necesitan descubrirlos, amén, y empezar a desarrollarlos. Por eso la iglesia, hermanos, se nos da un espacio para desarrollarlo. Su pastor es lo que quiere, darle un espacio a usted. Ahí estamos, hermanos. ¿Qué más quisiera uno, pastor? Dar un espacio, porque eso es lo que queremos, que todos participemos en la obra de Dios. Unos yendo a regresar, unos sirviendo en la iglesia, la guardería, amén. Eso es lo que se hace en la iglesia, hermano. Se da un espacio
para desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros, porque no es el pastor, es el que constituyes. Sí, amén. Él te constituye un gran maestro en la escuela bíblica, maestro. Aunque limpie la iglesia, que recibas a la gente, que presidas aquí, que prediques, que te encargues del evangelismo. Todo aquello, hermano, tiene que ver precisamente para que nosotros desarrollemos ese don, hermano, aleluya, que Dios ha puesto. Cualquiera que sea cantar, tocar, ungir, en lo poco, mucho, pero ser fieles. Entrenarnos en ello, involucrarnos en los dones que nos ha dado, hermano. Él llamó a 2 primeros discípulos y después llamó a los 2. Amén. Después llamó a los otros discípulos. Pero lo importante aquí, hermano, es que Dios nos llama a cada uno de diferente manera. Algunos específicamente. Hay cristianos que se entregan luego a Cristo. Yo fui uno de ellos. Nomás me llevó el Señor una experiencia a la nieve y vine bien salvo. Ya nadie tuvo que ir por mí, yo solo busqué la iglesia. Y el primer hermano, a los 6 meses, hermano, le gustaría ser ujier. Quiero ser ujier. Le gustaría participar en el teatro. Quiero participar en el teatro. Todo lo que me ponía, hermano, lo quería hacer para Dios. Porque sabía que Él me había llamado. Y en la iglesia va a haber esa clase de discípulos que en el momento van a responder a Dios, pero hay otros que van a ser más, va a ser más calmado. No dejes de estar viendo la iglesia, porque Dios tiene su tiempo. Amén. Dios tiene a unos un llamado específico. Te entregas a Cristo, viene el Espíritu Santo y te dice: yo te escogí para que seas un predicador. Yo te escogí para que seas un pastor, un evangelista, un misionero. Amén. Un mujer, un músico, un maestro. Pero habrá otros que en el tiempo van a tener que descubrir para qué Dios los ha llamado. Como dice el versículo 21. Pasando de ahí vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Llegó el tiempo para ellos también. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Se nos va a llegar el momento, hermano, pero si tú eres un discípulo, Él va a hacer un llamado específico, como a Jacob y a Juan también, un llamado general. El tiempo de Dios es muy importante, hermano. Yo ya tengo más de 30 y tantos años, ya hasta se me fue la cuenta, sirviéndole a Dios. Y ahorita voy a Centroamérica una vez más. Estuve 5 años, 7 años, hace 25 años yo fui a Nicaragua a predicar en iglesia. Pero después estuve también en San Felipe, en Ciudad Morelos, y en Brasil 5 años. Y hoy, después de 25 años, voy una vez más por otro monte, por otra ciudad, Sí, amén. a comenzar una iglesia. Amén. Porque sé que Dios me llamó. Amén. Entendí que para qué me trajo el Señor a esta tierra, para qué me llevó a la iglesia, para qué me invitó el Señor a su reino. Ahora, Jesús no llamó a gente perfecta, ¿no? Jesús no llamó un producto terminado. No creo que los discípulos estaban, no, tuvo que trabajar en ellos como está trabajando con nosotros. Tuvo que estar trabajando conmigo y sigue trabajando. Jesús no es que está llamando pura gente perfecta, no, pero cuando Dios nos llama con muchos errores, sí, aún actitudes, temores, traumas, complejos, como los discípulos, pescadores. ¿Usted cree que en aquel tiempo los discípulos ellos iban a tener la oportunidad de oficiar? Hermano, escúcheme bien, el sacerdocio en aquel tiempo, ellos no eran aptos para oficiar el sacerdocio en aquel tiempo, no, porque antes era como la política hoy. Entre ellos se entregaban los cargos religiosos, como la política se entregan los cargos entre ellos. Así en aquel tiempo los fariseos, los
escribas, entre ellos entregaban los cargos. Así que los discípulos no eran alguien apto para ser, aleluya, alguien que oficiaba el sacerdocio, pero para Jesús que sí. Él ve y llama a hombres y mujeres imperfectas, pero para trabajar en ellos y ser un instrumento en la mano de Dios. ¿Cuántos creían eso? Amén. Ellos tal vez no calificaban, hermano, para el sacerdocio de Jerusalén, pero sí calificaban para el sacerdocio de Cristo, y es el más importante, hermano. El sacerdocio de Cristo es eterno, es celestial. Den un aplauso a Cristo. Oh Jesús, gracias por ese privilegio. Oh Dios, es un gran privilegio esta noche. Es un gran privilegio, Señor. Estamos buscando gente sencilla, común, para seleccionarlos y apartarlos. Gracias. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos creen esta noche? Que vienes a mi hermano. Pero tenemos que comprometernos con Jesús y con su palabra. Si usted hace eso, usted va a ser un discípulo satisfecho. No va a ser alguien que solamente va a la iglesia porque no tiene cosas que hacer, sino va porque sabe a qué va usted. Y sabe que Dios lo ha llamado con un propósito. Amén. Denle un aplauso a Cristo esta noche. Gracias, Señor. Oh, Cristo, te adoramos, Padre, te adoramos, Señor. Oh, Jesús. ¿Por qué inclina su rostro en esta noche en reverencia a Dios? Rápidamente, Dios, algo más. Y eso sí, quiero invitarlo esta noche a usted que tal vez nos visita esta noche, está aquí por primera vez. Alguien lo ha invitado, gloria a Dios. O tal vez ya has venido, pero todavía no has hecho la decisión de darle tu vida a Cristo. Esta noche es una buena oportunidad de que tú le entregues tu vida a Cristo esta noche. Te ama. Él te llama, te ama, no quiere que tú te pierdas. Antes de terminar a hacer el llamado a la iglesia, ¿te gustaría aceptar a Cristo esta noche? Si no lo has hecho, levanta tu mano rápidamente con una señal de levantamiento de mano y dirías: yo esta noche necesito darle vida a Cristo. Sé que Jesús me llamó. Sé que no estoy aquí por casualidad. Sé que tú tienes un propósito para mi vida. Levanta tu mano esta noche. Yo quiero orar por ti. Si no has aceptado a Cristo, si ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero si ya lo hiciste, entonces quiero dirigirme a ti. Si ya lo hiciste, todos somos llamados no solo a simpatizar, hermano, en esta iglesia o simpatizar con Cristo. No, hermano. Somos llamados a seguir a Jesús y hacer su voluntad. Ese es el llamado de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Es triste no saber para qué fuiste llamado, hermano. Es triste que por no saber nunca terminar en cumplir el propósito de Dios para tu vida, hermano. Es triste que no puedas recibir todo lo que Él tiene para tu vida, hermano. Jesús sabía lo que venía. Jesús terminó su ministerio, su obra, su tarea, su responsabilidad, hermano. También nosotros debemos de cumplir, hermano. Deberíamos terminar los últimos días de nuestra vida. Saber que tú estás cumpliendo, hermano, a lo que vienes a esta tierra. Dejar un legado. Saber que terminaste lo que Dios te comentó, porque es Dios el que te llamó. ¿Estás dispuesto a llegar hasta lo último? Si tú estás dispuesto, hermano, vas a hacer todo lo que esté de tu mano para cumplir esa tarea, la tarea de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, dijo estas palabras: hermano, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me queda recibir la corona que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No dijo que solo para Él, no, para todos nosotros, hermano. Vamos de pasada. ¿Qué tanto podemos vivir en esta vida, hermano? No es mucho. 70, dice la Biblia, el salmista.
80 años los más robustos. Pregúntate, ¿a qué me llamó el Señor? ¿Para qué nací? ¿Para qué me ha traído Jesús a su reino? Pregúntele esta noche, venga al altar y pregúntele al Espíritu Santo aquí en el altar, hermano. Póngale ojo a sus tendencias, a sus gustos, a esas inclinaciones que hay en usted que lo están frenando, hermano. Póngale también ojo a los dones que Él ha puesto en su vida, la herramienta que Dios le puso en ti. Ahí está, hermano, para el diseño que Dios ya te dio. Dios nunca, escúchame bien, nos va a enviar a hacer algo sin antes equiparnos. Él tiene todo. Jesús vio en esa caminata junto al mar de Galilea, una caminata con propósito, y llamó, hermano, Jesús llamó al día que escogió, seleccionó a sus discípulos con un propósito. Dios te ha llamado de hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir este altar, hermano. Dios habló a tu corazón. Si tú eres un discípulo y quieres realmente, amén, responderle a Jesús, a Él responde, porque Él es el que te llamó, Él es el que te escogió. Dile esta noche al Espíritu Santo que estás aquí dispuesto a seguirle a Dios. Levántese, póngase de pie, vamos a abrir este altar. Mientras yo canto una alabanza, voy a abrir este altar esta noche, gloria a Dios. Hable con Dios, hermano, Él está aquí, aleluya. Él tiene un propósito para su vida en esta iglesia, Él tiene un propósito para su vida. Es un privilegio que Dios le ha escogido entre tanta gente aquí, 30 millones de habitantes o más en el Distrito Federal, en México. Oh, hermano, qué privilegio que Dios lo escogió y lo llamó a usted. Aleluya, qué privilegio para bendecirlo. Hable con Dios esta noche, Él está aquí esta noche. Dios está aquí, yo lo creo, aleluya. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que hoy le canto, tan cierto como que hoy le canto, tan cierto como que hoy le canto, me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que hoy le canto, tan cierto como que hoy le canto, tan cierto como que hoy le canto, yo me puedo. Den un aplauso a Cristo esta noche, ¿vale? Tú no puedes amar a Dios, no somos simpatizantes contigo, Dios no hace lindo. Matrimonios, Dios tiene llamados a matrimonios, discípulos en esta iglesia, amén. Y aleluya, Dios esta noche trae una dirección, una claridad en algo que está hablando específicamente. Hermana, venga, venga, voy a orar por ustedes. Vengan ustedes, todos los matrimonios aquí, vamos a orar esta noche. Yo soy pastor por ellos, por ustedes.
Yo siento que aquí hay un potencial que Dios, aleluya, está preparando. Dios está preparando un potencial y está poniendo. No necesitamos ser perfectos, no. Dios es el que trabaja en nosotros. Lo que necesitamos es decir, Señor, aquí estoy. Es todo lo que le ocupa a nosotros. ¿Ven? Vamos esta noche a hacer una oración juntos. Dígale, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche yo vengo delante de tu presencia. Porque yo sé, Señor, que tú me llamaste desde el vientre de mi padre. Tú me tenías un propósito. Y en este momento yo reconozco que tú me has llamado con un plan, con un propósito a esta iglesia. Y en esta noche, Señor, yo quiero cumplir mi llamado que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a desarrollar en mi carácter el aspecto espiritual y el aspecto ministerial en mi vida, para que tú puedas usarme. Yo me comprometo contigo, Jesús, y con tu palabra, porque yo sé que tienes un plan y un propósito para mi vida, mi familia, mi matrimonio. Den un aplauso a Cristo, alábelo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te pido, Dios, tú les ayudes, Señor, mi Dios, en los ajustes, Padre, de sus vidas. Oh Dios, que ellos puedan, mi Dios, tener, mi Dios, la sabiduría, Dios, darle la sabiduría, Dios, para tomar decisiones, Dios, y arreglar situaciones en sus vidas, Señor. Oh, dale sabiduría, revelación para tomar las decisiones correctas, aún en los conflictos, en los ajustes, mi Dios, que son normales en la vida de una familia. Y fortalece las igualdades. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gracias por los problemas, gracias por esta iglesia que tú estás levantando. Guarda a tus hijos, Dios, por la vida de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por el tiempo. No me resta más que decirle gracias a ustedes, a los pastores, y que estén orando por mí, gloria a Dios, porque el largo viaje me espera. Sigan orando por mí, a mi familia, por el ministerio, y esperamos vernos una vez más y saber que usted, gloria a Dios, está cumpliendo cada vez mejor su ministerio, su llamado y lo que Dios tiene para su vida, su familia y su matrimonio. Den un aplauso fuerte a Cristo.
está haciendo, lo que Dios está confirmando. Amén. Sé que van a ser pastores a tomar ciudades, alcaldías, estados, va a haber misioneros. Amén. Vamos, Dios ha puesto, cuando platicaba con el pastor hace 15 años aproximadamente, me decía, se me hace, hermano, que usted tiene llamado misionero. Yo le decía que la carga era por mi país, pero tengo anhelos en mi corazón de enviar a pastores, de misioneros, y también uno tiene que tener conocimiento de ello, no nomás es enviarlos, sino tener la carga, el anhelo de cuidarlos. Amén. Y también evangelistas. Sé que Dios va a hacer de aquí, de este lugar, algo muy grande, hermanos, algo muy poderoso, pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar comprometidos, tenemos que entender que el enemigo nos quiere meter palo y no nos tenemos que quejar ahí como los futbolistas de ahora, que apenas los tocan y ya quieren la camilla, no, sino levantarnos y seguir adelante, decirle al diablo mentiroso y cochino que no puede, que no va a poder, porque tenemos la protección y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirte del pastor de que terminemos de este culto. Amén. Él sale aproximadamente, sale del aeropuerto a las 11 de la noche. Y hermanos, en verdad, para mí es una gran bendición, es un gran privilegio. Es un hombre muy querido por mucha gente del compañerismo. Hoy me comunico con el pastor Otoniel, él está en Guatemala, y me dice, salúdame mucho al pastor Roberto, amén, porque cuando estuve en Centroamérica tuve mucho contacto, lo conoce, amén. Entonces es un gran hombre de Dios, el pastor Roberto, iglesia, y vamos a empezar a hacer la alcancía, porque quiere que le vayamos a dar ayudamiento. Amén. Así es. Entonces ya en ese vamos a empezar a hacer alcancía. Me voy a desaparecer cuando vayamos como un mes para ir a dar a varias iglesias, bendecir, porque no muchas iglesias de allá de Centroamérica, de nuestro compañerismo, no tienen muchos predicadores. Entonces, iglesia, pero Dios tiene siempre el control. Amén. Vamos a despedirnos. Que Dios bendiga al pastor. Lo voy a despedir este culto en oración. Poderoso Dios del cielo, en esta noche agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que tú has hablado a cada uno de nosotros, confirmando a otros, Señor Dios Padre, haciendo el llamado, Padre, pero también, bendito Dios, enfocándonos, Señor, a tu destino, enfocándonos, Señor, en compromiso a la visión que tú tienes, Señor, en una obligación como tu pueblo, de no solamente ser simples congregantes, Señor, sino convirtiendo y avanzando al discipulado, Señor. Oro poderoso, Dios del cielo, para sellar tu palabra, Dios, la receptividad, Padre bendito Dios, y la aceptación de tu pueblo a tu palabra, Dios, a tu espíritu, Señor. Oro, Padre bendito Dios, por esos matrimonios, por esas futuras parejas, Señor Dios Padre, que un día serán enviadas, bendito Dios, al campo, Señor, a otra nación, Señor, o como evangelistas, Padre, por todos aquellos que vas a traer, Señor, Padre, toda esa gente clave que tú tienes. Y también, Padre, yo te pido por la vida, el ministerio, Señor, el matrimonio, Padre, la familia del pastor Roberto Baraja, su esposa, Señor, que tú, Dios, te muevas grandemente en este viaje, haga las puertas, Señor, que le des siempre un corazón conforme al tuyo, Padre, y muéstrale, Señor, que siempre, Padre, aquí tendrá un aposento, Señor, tendrá un pueblo amigo, Padre, tendrá una familia, Señor, que le ama, que le quiere y ora por él, Señor. Te pido, Padre, dale gracia, dale favor con todas las autoridades, toda la documentación que él necesita, Padre, para salir esta noche, Señor. Yo te ruego, Padre, por él, Señor, bendícelo, Señor, y prospera aún más, Señor, que la primera vez, Señor, su ministerio, Padre bendito Dios, de estar, Señor, de misionero de nuevo, Padre bendito Dios, en Nicaragua. Oro por ello, Padre, en el nombre bendito, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre precioso y soberano de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Desde por despedir, iglesia, Dios lo bendiga. Despide.